Muy buenas a todos los seguidores de For Atletismo. Tenemos las Brooks Ghost en su 10ª versión para analizar. El año pasado nombramos a la Ghost 10 como la mejor zapatilla del año. Es algo que personalmente no me arrepiento de haberla elegido, porque era una zapatilla que era espectacular para su categoría y para cualquier categoría. Era relativamente barata, funcionaba, tenía amortiguación, tenía estabilidad, ajustaba muy bien, los materiales eran de calidad. La verdad es que era algo, digamos, fuera de lo común en su categoría. Incluso la consideraba mejor que la Glycerin para la mayoría de corredores, así que la nombramos mejor zapatilla del año porque es que lo hacía absolutamente todo por encima de lo esperado y no tenía ningún defecto reseñable. Estas Brooks Ghost 11 son lo mismo, pero con un puntito más de calidad en ciertos aspectos. Lo que más llama la atención es el nuevo DNA Loft que han añadido en el talón. Comienza aquí, pues en la zona de impacto. Básicamente es una zapatilla de drop 12, así que va a ser una zapatilla principalmente para talonadores. Y en el resto de la mediasuela tenemos el Biomogo DNA, que ya era un clásico y que era básicamente de lo que se componía la mediasuela de la versión anterior. ¿Qué es lo que le aporta el DNA Loft a esta Ghost 11? Pues la verdad es que se parece bastante a la versión anterior, pero esta nueva adición de este nuevo material ha hecho que la zapatilla sea un poco más ancha, así que es una zapatilla más estable que la versión anterior. Eso hace que sea una zapatilla que pueda albergar más peso. Es una zapatilla que con 90-95 kilos se puede correr perfectamente. Hemos visto que la Glycerin 16 se ha hecho más compacta, ajusta más, tiene menos volumen de media suela. Es una zapatilla que se puede aprovechar más siendo más ligero que lo que venía siendo habitual. Digamos que antes clasificamos la Ghost para menos de 75 y la Glycerin para más de 75. Eso ya no es así. La Ghost desde 60 kilos hasta 95 kilos se puede utilizar. La Glycerin lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente, si eres un corredor un poco más eficiente y quieres la zapatilla de máxima tecnología, tendrías que optar por la Glycerin, porque es más fluida, es más planita, tiene una dinámica un poquito mejor. Pero si eres un corredor que busca una zapatilla de entrenamiento, no corre con una técnica muy depurada, digamos que generalmente entra con el talón y no quiere gastarse ese extra en una zapatilla teóricamente de tope de gama, optaría por la Ghost. Abro comillas porque hay muy poquitas cosas en la Glycerin que no tengas en la Ghost para considerar una tope de gama y esta una gama alta, digamos. El DNA Loft, que es lo que estaba comentando, es un material con más aire, menos densidad, es 3 grados más blando que el Biomogo DNA y tiene una capacidad de reactividad y de recuperación sí que más elevada que el Biomogo. En general no es que lo vayáis a notar mucho, pero sí que se nota un poquito más elástica, se nota como con más chicha debajo del pie la zapatilla. Ya no solo porque sea más ancha, sino digamos que recupera un poquito mejor la zapatilla al correr que lo que veíamos en la versión anterior. Quizá hace la zapatilla un poquitín más rápida, pero luego vamos a ver que tiene un punto negativo. El upper básicamente es lo mismo en cuanto a geometría, soluciones, un Engineered Mesh muy limpio en toda la parte media delantera de la zapatilla. Tenemos el 3D Fitprint aquí en puntitos. Esto lo que hace es que el upper sea muy maleable. El logotipo de Brooks da un poquito de estructura, pero la suficiente como para que la zapatilla funcione sin
sin que sea demasiado estructurada. Un contrafuerte sí que bastante generoso, en eso sí que no han escatimado, pero el resto de la estructura se adapta como un guante al pie. Eso es uno de los puntos más fuertes de la Ghost. Tanto es así que la Glycerin ha pasado de la versión 15 a la 16 de ser una zapatilla más permisiva a tener un ajuste parecido a esta Ghost. La Ghost es un poquito más estrecha en la parte delantera, eso sí que hay que tenerlo en cuenta. No mucho, pero un poquito, que si tienes las dos en los pies se nota. La Ghost no tiene la lengüeta sujeta en el lateral como tiene la Glycerin, pero esta lengüeta con la trabilla, unos cordones planos, no es demasiado gruesa. Es una plantilla que la verdad es que chapó para el que la ha diseñado, porque funciona muy bien. El recubrimiento interno es de tope de gama, o sea, de eso no hay ninguna duda. Y el comportamiento es, como digo, es excelente. Si sois talonadores, para mí es la mejor zapatilla que podéis comprar siendo talonadores. Sobre todo si sois más lentos de 4.30, 4.40. Especialmente si no soléis correr más rápido de 5. Para mí esta es la mejor zapatilla que hay en el mercado. Así lo digo, si sois talonadores. Y los otros cambios que se le han realizado básicamente se limitan a la suela. El año pasado, cuando hice la prueba de la Ghost 10, dije que la única pequeña cosa que se podía mejorar en una zapatilla realmente increíble y que me sorprendió mucho era la durabilidad de la parte delantera de la zapatilla. No era algo que me preocupara personalmente, pero sí que hay mucha gente que le da mucho valor a la durabilidad de una zapatilla. Yo prefiero la tracción, y era lo que ofrecía la Ghost 10. Tenía unos taquitos muy pequeños y muy blandos que se adaptaban muy bien al terreno. Sí que es cierto que al adaptarte al terreno y tener más goma o brown rubber en contacto con el suelo, pues al final se desgastaba antes. Lo que ha hecho Brooks es mantener la dureza. Son unos taquitos bastante blandos para lo que es el mercado en cuanto a dureza de suelas en la parte delantera, y lo que ha hecho es tacos más grandes. Esto reduce la tracción, pero no es algo que se note a ritmos de 4.30, 4.45, 5 más lento. Es algo que cuando le metes caña y necesitas tracción de verdad o en cuestas arriba, quizás sí que notes la diferencia, pero es tan mínima que la verdad es que es de aplaudir la opción que han tomado de meterle tacos más grandes, porque pues sí que te pueden dar 50 kilómetros en la vida de la zapatilla con respecto a la versión anterior. Personalmente me gusta porque considero esta geometría delantera mejor para correr en tierra. No se quedan tantas piedrecitas. Como digo, sufre menos la zapatilla en tierra. Así que sin ningún problema. La verdad es que la suela es mejor que la versión anterior. Es una zapatilla que es mejor que la versión anterior, lo cual ya es decir mucho. Y no se le pueden poner pegas casi en ningún sitio. Personalmente sí que en el aterrizaje vemos que toda esta zona tiene modularización en la suela, pero no se llega a traducir tanto en la mediasuela. Se han fiado mucho del DNA Loft y si le pusieran unos pequeños surquitos o una geometría un poco más marcada, sí que digamos que mejoraría un poquitín la transición, sería un poquito más fluida. Es excelente, pero sería un poquito más cercana a la Glycerin, que para mí es el estándar en cuanto a transición en este 2018. La Glycerin tiene una transición increíble. Pero bueno, Brooks tiene que justificar que la Glycerin vale más dinero porque hace ciertas cosas mejor o tiene ciertos materiales que no tiene la Ghost, pero la verdad es que para mí sería muy difícil justificar la compra de cualquier otra zapatilla que no sea una Ghost 11 si cumplís las características del usuario, tipo talonador, ritmos medios o lentos. La verdad es que si no tenéis una técnica eficiente que aterricéis con esta parte o más adelantados, para mí
es la mejor zapatilla del mercado ahora mismo en ese sentido. La verdad es que la competencia se ha puesto al día viendo lo que trajo Brooks con la Ghost 10, pero bueno, la Ghost 11 la verdad es que sigue ahí manteniéndose en cabeza del segmento, y la verdad es que pocas cosas malas se pueden decir de la zapatilla. Flexa, como veis, correctamente, tiene un reparto de flexión muy bueno, la amortiguación delantera es una de las mejores que hay en el mercado. Generalmente se tiene una amortiguación trasera, una amortiguación media buena, pero se le resta amortiguación en la parte delantera para restarle peso, para darle velocidad a la zapatilla, etcétera, etcétera. La Ghost desde hace años tiene una amortiguación delantera muy buena, y es que cuando corres a 5 km no te importa mucho que la zapatilla tenga mucha pegada, te importa más que cuando llevas 25 o 30 kilómetros tengas amortiguación en la parte delantera. Tampoco es una amortiguación blandita que pueda llegar a generar calor o a sobreestirar la fascia en los metatarsos, ni nada por el estilo, así que es un plus a valorar si queréis amortiguación delantera. Tenéis más datos en la prueba escrita, para todo, relatando un poco qué es lo que ofrecen los materiales, el peso, creo, si no recuerdo mal eran 300 gramos, lo cual es un peso bastante contenido, aunque no se nota especialmente ligera en los pies, pero eso es básicamente por la geometría de la media suela, que tiene mucho peso por debajo del pie y se nota voluminosa, pero no es una zapatilla pesada en absoluto. Como digo, una zapatilla muy difícil de batir actualmente, y ya os adelanto, una de las mejores zapatillas de 2018 sin lugar a dudas. Como digo, tenéis más datos en la prueba escrita, y hasta un próximo vídeo.